Vamos a profundizar sobre la intención comunicativa que se tiene en los mensajes. Ok, la primera es la narración. La humanidad técnicamente inició, ¿sí? Al momento en que el grupo empezó a hacer el hábito de sentarse en las noches en torno al fuego y entonces empezar a contar lo que les había pasado en el día. Eso es simplemente el valor de reunirse y platicar. Hombres colectivamente, mujeres colectivamente, compartiendo cómo se casó, qué conflictos hubo, claro, con su lenguaje, con su estilo, con sus limitaciones, pero finalmente esa colectividad. Como conceptos que te conviene asociar a una narración, bueno, primeramente es un relato que ocurre en un tiempo determinado. Toda narración tiene un tiempo de inicio y de final. Pensemos un relato muy básico, Caperucita Roja. Tomamos a la historia desde que la niña va a llevarle comida a su abuelita hasta que termina siendo, en el relato ortodoxo y digamos dulcificado, termina siendo salvada por un leñador. Ese es el tiempo. ¿Qué pasó con Caperucita antes de eso? ¿Qué pasó con Caperucita después de ese relato? No lo sabemos, no interesa, al menos en la narrativa tradicional. Obviamente también requiere una narración. Esa narración requiere un espacio, perdón. ¿Qué quiere decir el espacio? El entorno, el sitio donde ocurre lo que se ha contado. Es decir, Caperucita puede ser sí un relato ubicado en un bosque de Suiza, por ejemplo, pero nada impide que se cambie el tiempo y se mueva al siglo XXI y el espacio sea la ciudad de Nueva York o la ciudad de México o París o Mérida o el sitio que tú quieras. Ese, por supuesto, espacio va a variar el tipo de o la intención de la narración. A final de cuentas, toda narración tiene como intención que compartirte un conocimiento, un saber, algo que el autor te comparte para que tú tomes nota o aprendas. Tenemos también la intención informativa, como si fuera también, por ejemplo, un periódico. Ojo, es también importante saber que parte de las narraciones, como acabamos de ver, también tienen una finalidad informativa. Ahora, ¿cómo lo podemos separar ya o distanciar en este siglo, por ejemplo, XXI? Bueno, la intención comunicativa e informativa es que primero se va a transmitir un hecho, algo contundente que haya ocurrido, no una especulación, un hecho. A partir de allí se implican criterios para reconocer el valor de la información. Por eso la imagen. Si ves las preguntas, el qué, el cómo, el dónde, el por qué, etcétera, son preguntas que definen el valor informativo de algo. A diferencia del cuento de la Caperucita, cuando hablamos de una nota informativa, ese criterio de, por ejemplo, decir, una niña de 8 años fue salvada por un leñador. Ya dijiste la parte más importante al inicio. Eso es un criterio con el cual ya se va a dar la información. Evidentemente, la intención informativa es aplicar o compartir una solución a un fenómeno ocurrido y que afecta a una colectividad. También tenemos intenciones comunicativas como la argumentativa. Alguien, como vemos en la imagen, que está explicando razones, evidencias, hechos verificables sobre algo que a la colectividad, a los oyentes, hay que compartirles. Algo que es información que les puede servir para tomar decisiones, para cambiar una inversión, para saber si van a invertir en la bolsa, para saber si van a invertir en un curso. Son los argumentos. ¿Sí? Obviamente, quien explica esta argumentación o usa esta argumentativa es porque está buscando ciertos beneficios para el grupo al cual se está dirigiendo. Por eso se le trata de, digamos, convencer con base en razonamientos. Razonamientos viene de razón, algo que no se puede negar, algo que es contundente. Y evidentemente la argumentación va en función de intereses. Aquí quitan el lado o el ángulo perverso que existe sobre la palabra intereses. Por ejemplo, yo ahorita, ¿qué intereses tengo con decirte, por ejemplo, que estudies con mucha dedicación para tu examen?
que estás por presentar, el que corresponda, sea uno de titulación, sea un grado de materia, el que sea. ¿Qué interés tendría? Mejor comprensión, habilidades de pensamiento, éxitos personales. Esos son intereses que puedo tener y por eso te estoy argumentando, por ejemplo, que si estudias a tiempo, descansas de manera adecuada y tienes hábitos sanos de vida, tu margen de éxito va a aumentar. Esto de una manera muy rápida, lo podremos trabajar en otro momento. Eso es un texto argumentativo. Finalmente, también tenemos una intención persuasiva. La intención persuasiva, ¿sí?, es concretamente la apelativa hacia el receptor. ¿Te acuerdas de Jacobson? Lo mencionamos en otro video. Esta apelativa es porque el público va a mostrarse sensible, atento, interesado a lo que se le está mostrando, porque se busca atacar sus emociones para convencerlo de que el producto, por ejemplo, es el adecuado para solucionar sus vidas. Por ejemplo, un infomercial, el que quieras. Todos atacan directamente la apelativa de un público que está temeroso, complicado en la vida, angustiado, limitado. Siempre se acompaña de imágenes donde la persona está en serios problemas, en serias angustias, en serias limitaciones. Y con ello, ¿qué se busca? Convencerlo de que como está viviendo, no vale la pena y que tiene que comprar el producto que le estás vendiendo. Un infomercial, por ejemplo, es un documento, es un texto, es una intención comunicativa de persuasión. Espero que estas clasificaciones te hayan ayudado. Confío en que así será.